Seguimos haciendo ahora sí el tiempo en tus manos acá en T3 en vivo y les quiero contar que rasgos.cl es una plataforma que sintetiza información sobre los rasgos funcionales de la biodiversidad de plantas de nuestro país. Su objetivo es proporcionar una visión detallada del papel ecológico de cada especie a una escala regional y nacional. Para conversar de esta maravillosa herramienta estamos con Álvaro Paredes, eres director de tecnologías del Data Observatory. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias, Gianfranco, por la invitación. Vamos a revisar justamente al tiro, Álvaro, esta plataforma. Vamos a ahí teclear rasgos.cl. Les pido por favor a los chiquillos en el switch para revisar un poco. Primero cuéntame de qué se trata esta plataforma como a grandes rasgos. Esta plataforma está basada sobre una base de datos que compiló Dylan Craven, un investigador del Data Observatory y de la Universidad Mayor, sobre rasgos de plantas leñosas. Ya esto está enfocado primeramente en plantas leñosas, en especies nativas y endémicas de Chile. Y en el fondo, cuando me refiero a rasgos, me refiero a las características más fisiológicas, morfológicas de las plantas en general, ¿ya? Cómo son las hojas, si son dentadas, si son aserradas, qué tipo de semillas tienen. Para que las personas que nos están viendo nos entiendan, ¿qué son los rasgos? ¿Es lo mismo que de una persona? Más o menos pensando en lo que son los rasgos que tiene una persona. Claro, es como las similar, características. es como las características más físicas, es como la expresión, ¿cierto?, de los genes, Claro, en la parte más fisiológica, más morfológica, ¿cierto? Si son semillas más grandes, más pequeñas, si la planta es alta, si la planta es más pequeña, perfecto, es más frondosa, etc. Ese tipo de cosas. Ahí dice categoría de rasgos, funcionalidades. Sí, en la plataforma hay 4 categorías de rasgos principales, que son las que se ven acá: fisiología, forma de vida, reproducción, ya que engloban las características principales, que son las formas en que Dylan hizo una categorización un poco más general, ¿cierto? Y luego, dentro de cada una de esas categorías, hay diferentes tipos de rasgos y diferentes características asociadas a esos rasgos. ¿Por qué es importante compilar y conocer, más que nada, tener todo este material disponible? ¿Que aquí nos permite poder realizar? En primer lugar, esta información en general estaba súper dispersa. Lo que hizo Dylan con su equipo fue consolidarla, centralizarla en un lugar para que la investigación, ¿cierto?, sea mucho más fácil y provechosa. Pero también es súper importante para nosotros entender que los rasgos son una parte de lo que es el estudio de la biodiversidad. ¿Y por qué la biodiversidad en el fondo es importante? Porque es una especie, también puede ser visto como un semáforo, ¿cierto?, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Linkeándolo con el cambio climático, todo eso, en general se ha visto que las plantas van modificando su comportamiento, la vida silvestre en general modifica su comportamiento y por lo tanto saber bien con precisión cuáles son los rasgos y estar atento a esos cambios que puedan ir sucediendo es súper importante. ¿Y esos cambios los va a representar en un futuro la plataforma también? Es decir, ¿va a tener un monitoreo constante y si hay algún cambio se va a ver reflejado acá? Es parte de lo que queremos ir viendo más a futuro, adelante, de la segunda etapa. En el caso de las plantas es más complejo que el cambio sea tan rápido, eso pasa más, pero hay estrategias que las plantas pueden adoptar de forma más inmediata, pero los cambios más a largo plazo, como para que se reflejen en un rasgo, son mucho más a largo plazo. Si nos están viendo acá estudiantes, universitarios, a lo mejor de colegio, profesores, ¿es para ellos esta herramienta? ¿Es muy técnica? ¿Cuáles son realmente los que podrían ser usuarios de esta potencial, de esta herramienta que ya está, por supuesto, ahí en línea? Mira, justamente una de las cosas que buscamos en Data Observatory es acercar la información, que es un poco más, ¿cierto?, un poco más abstracta, un poco más científica, a la sociedad civil. Entonces, la base de datos como tal, claro, es bien técnica, bien específica, pero esta plataforma está hecha y diseñada para que la utilicen desde estudiantes de enseñanza básica hasta media, universitario. Así de simple, desde los más chiquititos. Es bastante simple, tiene un mapa ahí que lo justamente vamos aprovechemos a ver, veamos la seguramente. siguiente lámina que dejamos preparada para que acá Álvaro nos enseñe y nos muestre qué puedo ver yo en este mapa que tiene distintos colores. Exactamente, lo que ven acá es una de las visualizaciones que hay en la plataforma. En particular, partimos con un mapa de toda Sudamérica, especialmente Chile, enfocado. Estos datos están a nivel regional por el momento. Una de las cosas que queremos hacer más adelante, que Dylan está esperando hacer, es justamente ser un poco más específicos con las ubicaciones. Ya. Entonces, ya tener unas coordenadas más localizadas. Ahora la segmentación de este momento es por región. Es por región. Podríamos llegar a tener una segmentación más detallada quizás a futuro. Sí, es un poco la idea, pero eso es costoso en términos de investigación. Esto tiene mucha investigación por detrás. ¿Ya? Eso es algo que hay que... ¿Y qué me está mostrando esos colores verdes a diferencia de los cafés, por ejemplo? Acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, dentro de las 4, ¿cierto?, macro categorías de rasgos que habían, elegimos acá, por ejemplo, fisiología, el margen de la hoja. Y aquí tenemos 4 características, ¿cierto?, casos especiales: sin hojas, dentadas y sin dientes. Lo que estamos viendo acá, en color verde, son principalmente cuál es el rasgo predominante en esa región, que en este caso, para toda la zona norte y zona bien austral de Chile, es sin dientes. O sea, las hojas que tienen
esas plantas en esos lugares son sin dientes. Y en la zona central ustedes pueden ver que son en general más dentadas. Para a lo mejor las personas que, claro, yo puedo a lo mejor conocer una planta con hoja o sin hoja, pero ¿cuáles son los dientes de la hoja específicamente? O por ejemplo, un ejemplo de planta con hoja con dientes. Por ejemplo, el aromo tiene hoja dentada. En el fondo tú No tienes la hoja. significa que pinche. No no significa que necesariamente. pinche. No, hay otra característica que es la que ve si tiene espina o no tiene espina. Ya, en este eso- caso, eso la es hoja espina. tiene unos bordecitos como con... Es como la hoja del cilantro o del perejil, por ejemplo, que es un poco, ya. quizá un poco más concreto. Ellos tienen hojas aserradas en el borde Ya. o dentadas en el fondo. Ya, perfecto. Álvaro, ¿cuáles son las próximas etapas? Ya me contabas un poquito del tema a lo mejor de segmentar regionalmente, pero ¿tienen algunos otros tipos de etapas más para poder continuar con esta plataforma? Por ejemplo, te pongo un caso, extenderlo a otras partes del mundo, ¿se podrá? Sí, bueno, hay varias ideas dando vuelta, ahí tenemos que discutirla con el equipo, pero una de las ideas es justamente extenderla, otra es incorporar nueva información, ya sea principalmente sobre la ausencia de información, porque acá lo que estamos viendo, por ejemplo, lo veo con esta tarjeta que está acá, la base de datos tiene 718 especies, pero del raco que es margen de la hoja solamente tenemos 530 datos. O sea, hay 200 especies aproximadamente que no tienen información. Entonces, esa completitud es la que queremos llegar a avanzar. Y en eso es un llamado a la comunidad científica en general a colaborar con esta plataforma, a colaborar con información y contactarse con nosotros si es que quieren. Mira, veamos aportar. la última que dejamos preparada, que es un comparativo, justamente para revisar otra herramienta que tiene la plataforma. La tercera lámina, por favor, chiquillos, que dejamos ahí en el switch preparada, que vamos a comparar algo que hoy día ha estado muy en boga, por ejemplo, la araucaria, ¿cierto? Por el tema de que, por ejemplo, ahí en la región de la Araucanía, que querían poder sacar una cantidad de araucaria y finalmente no se va a realizar. Cuéntanos cuál es la utilidad de este comparativo que vemos acá. Este comparativo que está acá lo que muestra, aquí tú puedes comparar hasta 4 especies distintas, en este caso aquí tenemos 2, estamos comparando la araucaria justamente y el lite, que son especies, ¿cierto?, de acá. La gracia de esto es que esto se conecta al herbario digital del IEB, ¿cierto?, la Universidad de Concepción, y obtenemos la imagen y también la información más principal, ¿cierto?, si es endémica, a qué elevación más o menos funciona. Si podemos avanzar un poquito para ir viendo los demás Pero a la vez datos. tú puedes comparar los datos de rasgo CL. Mira, el peso de la semilla en miligramos, ¿cierto? 3.000 miligramos versus 52. Oye, Exactamente. qué harta diferencia. ¿Tiene que ver un poco con el tamaño? ¿O nada que ver el tamaño que finalmente va a alcanzar esta especie versus el tamaño que va a alcanzar esa otra? Puede que tenga alguna razón, no es tan lineal, pero sí. Pero claro, ahí tenemos el piño, todos conocen más o menos el piño de la araucaria, ¿cierto? Sí. Versus el fruto del lite, que quizás pasa más desapercibido, pero es bastante más pequeño. Y toda esta información es la que tenemos para esta especie en particular. Perfecto. Álvaro, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros acá en El Tiempo en Tus Manos, mostrándonos esta plataforma rasgos.cl, que la está libre, ¿cierto? La pueden utilizar. Es de libre acceso, la pueden utilizar. Por favor, véanla, compártanla y si quieren colaborar, nos contactan para que en el fondo ¿Cómo los pueden contactar rápidamente? www.rasgos.cl, en el acerca de, hay una parte ahí que dice cómo contactarnos, ahí está toda la información para que... Perfecto, ahí tienen toda la información disponible. Entonces, Álvaro Paredes, director de tecnología del Data Observatory. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en El Tiempo en Tus Manos. Gracias por la información. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes los dejo invitados que sigan en la sintonía de T3 en vivo. Nos vemos en una próxima edición del Tiempo en Tus Manos. Cuídense, que estén muy bien.